Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Bueno, vamos a continuar con este estudio que estamos viendo del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 9, que nos estará hablando de la armadura de Dios o la armadura del hombre. Primeramente, mis hermanos, recordar que estábamos en la clase pasada, estuvimos viendo el tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual, que recordemos que era algo que nosotros no teníamos que hacer físicamente, ¿no es cierto?, sino que era algo contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Pero también tenemos que recordar que la guerra, ya nuestro Dios, Él la ganó. ¿Ya? El propósito de este estudio es que recordemos primeramente que estamos en una lucha que no es contra sangre, no es contra carne, pero recordemos también que Él quien ganó la batalla, ganó la guerra. Nosotros muchas veces estamos en una batalla con estas huestes espirituales de maldad, pero siempre teniendo presente que nuestro Señor Jesucristo, Él ya ganó la guerra. Recordar también que la guerra ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dejó armaduras para atacar al enemigo de nuestras almas, no para atacar al enemigo de nuestras almas, sino para resistirlo. Ya vamos a estar viendo algunos versículos también. El texto que vamos a estar leyendo, quiero que lo busquemos, Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y vamos a la lectura en forma alternada, mis hermanos, donde el 18 va a ser de lectura general. Efesios 6, 14 al 18, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, vamos a estar trabajando acá, solo para contextualizar, el apóstol Pablo, él escribe esta carta a los Efesios y le hace por decirlo así, una figura que es la del soldado. Recordamos que el apóstol estaba encarcelado y los hermanos también, ellos estaban muy familiarizados con esta figura, que era la figura del soldado romano. Entonces vemos cómo el apóstol en muchas oportunidades, él también toma diferentes formas, como la carrera, como llegar primero, así, diferentes formas de las cuales ellos estaban familiarizados. Y aquí en esta oportunidad, él toma como ejemplo el soldado. ¿Ya? Vamos a remontarnos al primer siglo y vamos a ir viendo a través de su palabra qué es lo que hoy día la palabra del Señor nos está enseñando a nosotros. ¿Ya?
Primeramente, ¿cómo enfrentamos la guerra espiritual? Dios no solo nos advirtió, como lo veíamos en la clase pasada, de que había una guerra espiritual, sino que nos dejó poderosas armas espirituales para poder enfrentarnos. Estas armas espirituales, mis hermanos, cada uno de nosotros, cuando Dios obró, cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando el Señor hizo una obra en nuestra vida, fuimos dotados de estas armas espirituales. No es que uno tenga más, el otro menos, sino que cada uno de nosotros tenemos estas armas espirituales. Ya todas las guerras en general son ofensivas. ¿Ya? El que ataca siempre lo hace de una forma con toda su fuerza, con todo su poder, con la intención de ganarla. En el plano espiritual no es tan diferente. ¿Ya? Sabemos que tenemos un enemigo que es el diablo, el demonio, y él continuamente está, dice su palabra, como un león rugente, buscando a quien devorar. ¿Ya? Cuando Dios nos llamó, nos entregó una posición para defender, pero junto con ello nos vistió con las armaduras con la cual pudiéramos defender. ¿Ya? Como decía en un principio, sabemos que Cristo ya ganó la guerra. En eso nosotros debemos descansar hoy día. No es que usted y yo vamos a pelear para ganar una guerra, sino que Él ya la ganó. No debemos tratar de vencer al enemigo porque Él ya lo venció en la cruz. No solamente, como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos que resistir al diablo. No es esta batalla, mis hermanos, no es cuerpo a cuerpo, sino no es cuerpo a cuerpo como si fuera entre dos personas, como si fuera entre un ser humano, sino que es una batalla espiritual. Es un gran error creer que el enfrentamiento entre nosotros y Satanás como que si fuera de igual a igual. Ya debemos reconocer que si bien es cierto nosotros somos hijos de Dios, pero también debemos reconocer que nuestro enemigo es poderoso. Y es poderoso y a la vez es astuto, es mentiroso, es engañador. Por lo tanto, y otra cosa es que nosotros, le dice el autor ahí, que no lo vemos. No sabemos cuándo Él va a atacar. No sabemos por dónde Él nos va a atacar. Por lo tanto, es algo que debemos tener muy en cuenta, pero siempre presente que Cristo, Él ya ganó la batalla. Nada nos va a ocurrir si no es la voluntad de nuestro Dios, como lo veíamos en la clase pasada. Si puede algún hermano, Colosenses capítulo 2, versículo 15, para que me ayude. ¿Sí? 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y no solamente eso, sino que también proclamó esa victoria, ese triunfo, y lo desarmó. Debemos defender nuestra posición de los ataques del enemigo que rehúsa aceptar esta derrota. El enemigo de nuestra alma, él obviamente no le gusta la posición que él tiene de derrotado, por lo tanto él rehúsa aceptar que fue derrotado. Entonces siempre va a tratar de todos los medios de poder atacar. No debemos vivir amedrentados, ya que Dios asumió nuestra defensa. Y aquí quiero, si un hermano me puede ayudar, pero con la versión NBI de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. No sé si alguien la tiene online. Hermana Natalia. La versión NBI de Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda Tesalonicenses 3:3.
Pero el Señor es fiel y Él nos fortalecerá y nos protegerá del maligno. Muy bien. Entonces aquí la palabra del Señor nos habla de que el Señor, el que asume nuestra defensa y Él nos protegerá del maligno. Del maligno. Incluso en la oración, cuando los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, Jesús dice que Él nos libre del maligno. ¿Ya? Es la oración modelo. Líbranos del maligno. Si Dios no pelea por nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de ganar las batallas personales. Recordemos que siempre nosotros tenemos un corazón que es caído, continuamente va a estar inclinándose al mal, pero si Dios no pelea por nosotros, no hay posibilidades de poder ganar esta batalla. ¿Ya? Ahí tenemos que poner nuestra confianza, como vamos a ir viendo más adelante, en el tema de la fe. Esto explica que el Padre Nuestro tiene la petición, líbranos del maligno, como decía anteriormente, y no, ayúdanos a derrotar al maligno. Entonces ahí es cuando Dios nos libra. Como ese Padre amoroso, el autor me gustaba porque tomaba un ejemplo de que un padre, cuando ve que un hijo de 5 o 10 años, da lo mismo, viene un enemigo a atacarlo, el padre no se queda tranquilo y dice, no, es su responsabilidad, por lo tanto él tiene que defenderse, sino que muy por el contrario, el padre se pone delante del enemigo para poder defender a su hijo. Así también es nuestro Dios. Él nos defiende, en definitiva. ¿Ya? Vamos a centrarnos en este tema de la armadura. Como decía el apóstol, toma la armadura del cristiano y haciendo un símil con la armadura del soldado. Ya vamos a ver el yelmo, que es el casco de la salvación. Vamos a ver la coraza de justicia, el escudo también de la fe, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio y la espada, que es la palabra de Dios. Quizás no lo vamos a ver en el mismo orden que aparece en la palabra, pero primeramente vamos a ver qué nos habla del cinturón de la verdad. Representa la verdad de la palabra y nuestro caminar en integridad a la luz de la palabra. Recordemos, mis hermanos, que el apóstol está haciendo un símil con el soldado romano y el cinturón tenía muchas cualidades y servía para muchas cosas. Dentro de ella era que los soldados usaban una túnica tipo vestido que le impedía correr, por ejemplo. Le impedía correr, entonces en la batalla ellos, por decirlo así, se arremangaban ese vestido y se afirmaban con el cinturón para poder movilizarse mejor. También el cinturón servía para guardar la espada, para llevar la espada, y también para afirmar lo que es la coraza que usaba el soldado. Entonces acá vemos el símil. Al caminar en la verdad, contamos con la protección de Dios. Debemos andar en verdad aun cuando esto nos avergüence. A veces cuando estamos en una situación que hemos caído en falta, en algún pecado, muchas veces tratamos de tapar eso. Y como dice el dicho, una mentirita piadosa, pero sabemos que eso no es andar en la verdad. Por lo tanto, qué importante que andemos en la verdad, aun cuando esto nos avergüence. Vamos a ver una referencia y aquí quiero que me ayude. Hermano Juan Carlos, Salmo 51.6. Hermano Pepe, Salmo 86.11. Hermana Alejandra, Salmo 145.8. Hermana María, Salmo 66.18. Y hermano Olegario, Juan, capítulo 8, versículo 44. Salmo 51.6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios mismo, mis hermanos, ama la verdad. Y Él quiere que nosotros andemos en la verdad, con un corazón íntegro. La verdad hace el símil con la integridad. Cuando nosotros andamos en la verdad, andamos en integridad, por lo tanto nuestro corazón anda en integridad. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Perdón, ¿podría repetirlo? 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Entonces vemos cómo un corazón dividido no es un corazón que ande en integridad, no es un corazón íntegro. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Nuestro Dios es clemente y misericordioso, tardo para ira y grande en misericordia. Perdón, tengo mal la cita. ¿Es Salmo 145, 18? 18. Por eso no me cuadraba. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de él. Ah, sí, ahí sí me acuerdo. Entonces, Dios o Jehová está cercano, dice su palabra, a todos los que le invocan, pero no solamente hay un requisito, a los que le invocan en verdad. Hay otras versiones que hablan, ahí dice de veras, que en definitiva es lo mismo, en verdad. Pero lo importante es que no está cercano a todo el mundo, sino a los que le invocan en verdad. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Amén. Entonces vemos una verdad también grande que muchas veces desconocemos o no entendemos bien y decimos, no, el Señor no escucha. Pero acá dice que si hay iniquidad en el corazón, Dios derechamente no nos escucha. ¿Podría repetirlo, hermana Marita? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bien, muchas gracias. Juan 8, 44. Hermano Legario. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén, muchas gracias. Entonces vemos la contraparte, que es Satanás, el padre de la mentira. Nuestro Dios es la verdad y nos pide que nosotros andemos en la verdad. Y si nosotros no andamos en la verdad, la palabra del Señor dice que Satanás es el padre de la mentira. O sea, el padre, el que, por decir así, hay una palabra que no la recuerdo en este minuto, pero que es el progenitor, por decirlo así, o el creador de la mentira. Desde Adán, ¿no es cierto?, sabemos que Satanás llegó, en este caso a Eva y a Adán también, llegó el pecado por la mentira, ¿no es cierto? Ahí se introdujo, obviamente por la desobediencia, pero Satanás, una verdad bíblica, la transformó en una mentira. Vamos a ir avanzando, vamos a ver la espada del Espíritu. Representa la palabra de Jehová. Y esto está muy relacionado, el cinturón que estábamos viendo, con la espada, que representa la palabra de Jehová. Cuanto mayor uso, más afilada se pone. A diferencia de las espadas que nosotros conocemos, terrenales, mientras más se usa, bueno, yo creo que nadie tiene una espada, pero mientras más se usa la espada, va perdiendo ese filo.
Entonces, cuando nosotros, mientras más utilizamos la palabra de Dios, esa espada, que es de dos filos, va afilándose más, más eficaz. Recordemos que la espada hay dos tipos, bueno, hay una más grande y una más pequeña, pero generalmente había una que era de un solo filo y hay otra que son de dos filos. La espada de dos filos era obviamente la más peligrosa, la más temida, y la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu, es de dos filos. Aquí vamos a ir viendo una referencia cómo actúa esa palabra. Es la única pieza de acá de toda la armadura que vamos a ver que es ofensiva en todo el equipamiento del soldado. Todas las demás son defensivas, el escudo, ¿no es cierto? Pero la espada es ofensiva. El autor dice que es la proclamación fiel de la verdad del Evangelio en las regiones de oscuridad. Nosotros sabemos que la espada, mis hermanos, es la proclamación del Evangelio, donde está la tiniebla, donde está la oscuridad, llega la palabra y llega la claridad del Evangelio. También es importante que recordar cuando nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo en el desierto, dice que llegó Satanás, ¿no es cierto? Sabemos ese pasaje, y fue tentado. Fue tentado en 3 oportunidades, y ahí Jesús, obviamente, sacó la espada, que es la palabra de Dios, y venció al enemigo de nuestra alma solamente con la Escritura. Dice, escrito está, escrito está, escrito está, en 3 ocasiones. Vamos a ver, si me ayuda Jonás, con Oseas 4, 6. Hermana Oseas 4, 6. Sí. Hermana Claudia, ¿puede buscar, por favor, Santiago 1, 22, 25? Hermana Natalia, Salmo 119, perdón, Santiago 4, 7b. Santiago 4, 7. Ya. Jonás, Oseas 4, 6a. Solo 6. 6a. 6a, hasta la coma, ¿no? Sí. Hasta el punto. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muy bien. Entonces vemos, mis hermanos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, o sea, le faltó la palabra de Dios, la espada. Santiago 1, 22, 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias. Entonces vemos acá cómo Santiago nos enseña y nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra. Ahí a veces nos confundimos creemos que solamente con leer la palabra, incluso con meditar la palabra, ya cumplimos. Pero acá la palabra del Señor nos dice que debemos ser hacedores de la palabra. Y hay una frase acá, una palabra que es ortodoxia sin ortopraxis, que sería conocimiento de Dios sin acción, sin la práctica, sin ponerla por obra. Salmo 119, 133 nos dice,
ordena mis pasos con tu palabra. Entonces vemos cómo los pasos también son ordenados a través de la palabra en esta, recordemos que estamos en esta batalla espiritual. Santiago 4:7b, hermana Natalia. Resistir al diablo y huirá de nosotros. Muy bien. Entonces acá vemos, similar a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el desierto, Él resistió, ¿no es cierto?, con la palabra. Dice acá, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces no es necesario, como decía Gerson la vez pasada, de ponernos a pelear con Él o a andar buscando, tipo, no sé si recuerdan los cazafantasmas. A veces nos pasa que queremos andar como cazafantasmas viendo dónde está el enemigo para pelear, pero la verdad es que la palabra del Señor nos dice que debemos resistir al diablo y Él huirá, porque Él ya fue derrotado. La coraza de justicia, diseñada para cubrir todo el tronco, ya sea el tórax, el abdomen. Y aquí vemos dos términos que son importantes, que es la justicia de Dios y la justicia del hombre. La justicia de Dios es perfección moral, a diferencia de la justicia del hombre, que es rectitud moral. Nosotros somos llamados a ser justos, que el Señor nos apartó, nos llama a ser justos por medio de su justificación, y esto es una rectitud moral. Se refiere a nuestra integridad y nuestra santidad. Cuando el Señor nos transforma, Él nos aparta para que nosotros andemos en santidad. Es vivir, en definitiva, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si alguien puede ayudarme en Marcos 12:14. Vamos. Dice así: viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es ilícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces vemos acá un ejemplo cómo Jesús, Él nos demostró su integridad, su veracidad. Aun cuando ellos eran enemigos de Jesús, ellos sabían, le dijeron: Maestro, sabemos que tú andas en verdad, sabemos que andas en integridad. Y eso es un llamado para nosotros hoy día. Las personas que, nuestros vecinos, las personas que trabajan con nosotros, nos reconocen como que andamos en verdad o no. Una persona veraz es una persona íntegra, sus palabras son acordes con su estilo de vida, ¿ya? Y su vida está alineada con la verdad de la palabra de Dios. Una persona íntegra no tiene grietas, por decirlo así, es una vida completa. Y recordemos lo que decíamos al inicio, tenemos un enemigo de nuestra alma y él anda mirando a la menor grieta que nosotros tenemos, que ve en nosotros, por ahí va a tratar de introducirse. Entonces ayúdanos al Señor para que junto a la coraza de justicia y junto a la palabra, ¿no es cierto?, podamos andar en integridad. Vamos a ir avanzando. El casco o yermo de la salvación, también llamado yermo de la salvación, se usaba en esta armadura para cubrir la cabeza, no solamente la cabeza, sino también el cuello. Y esto es la seguridad con la que el creyente puede contar todo el tiempo, sabiendo que su Redentor garantizó su triunfo. Aquí tenemos una seguridad, sabiendo que Él ya ganó la batalla en la cruz. Por lo tanto, eso es una seguridad para el creyente. El Señor nos dio la salvación, nos dio la seguridad. El desánimo muchas veces llega, pero no puede ser algo frecuente. A la luz de la palabra vemos ejemplos claros de personajes que se desanimaron, pero esto no era algo frecuente en ellos. El casco nos protege nuestra mente de pensamientos
desalentadores, ya que estos se traducen muchas veces en una intención de nuestro corazón. A veces nos llegan pensamientos de personas que nos dicen, hoy supiste esto, o a veces nosotros mismos generamos estos pensamientos que son desalentadores. Y si nosotros esto le hacemos cabida, le damos cabida, eso se anida en nuestros corazones y eso pasa a ser una intención. Yo muchas veces, bueno, lo digo, no es que yo lo haga, me refiero a que muchas veces nosotros esas intenciones se traducen en pecado. Los pensamientos nos mueven más bien para bien o para mal. Pueden llegar a ser, como decíamos antes, un hábito pecaminoso. O sea, si yo maquino algo en mi pensamiento, eso lo puedo traducir, lo puedo llevar a serlo un hábito pecaminoso en mi vida. Por eso es importante ceñirnos con el casco, el yelmo de la salvación. Continuamente estar recordando esto. Un paréntesis solamente, no es que, porque aquí se puede malinterpretar como que nosotros tomamos el casco y nos ponemos. Cuando el Señor nos salva, nos perdona, Él nos viste con esta armadura. Continuamente estamos con ella, no es que estemos, no es que la dejemos en el armario y después la pongamos y salimos a la batalla, no, continuamente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, le voy a pedir a ver qué hermano leo. Filipenses 4, 8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de la alabanza, en esto pensar. Entonces vemos que debemos estar continuamente pensando en esto. Y si hay un pensamiento malo, como decíamos anteriormente, tenemos los recursos, tenemos la palabra del Señor para poder vencer ese pensamiento. Con un versículo bíblico, el Espíritu Santo nos va a recordar. Lo importante es que podamos evitar todos estos pensamientos que son destructivos, que muchas veces nos destruyen. Y podría haber el 4.9, pero la última parte solamente la ve. Y el Dios de paz estará con nosotros. Sí, eso, muchas gracias. Entonces vemos que si nosotros evitamos estos pensamientos destructivos, tenemos un beneficio, que es que el Dios de paz estará con nosotros. Estará con nosotros. Si realmente queremos saber cómo somos, veamos nuestros pensamientos. Nosotros muchas veces queremos ver cómo soy realmente. A ver, voy a anotar lo que digo en 30 días, porque el autor lo señala así. 30 días voy a anotar todo lo que digo. Pero eso no me sirve porque yo muchas veces digo cosas que otros quieren escuchar o me cuido en lo que hablo. Pero si yo anotara realmente lo que pienso, hiciera un ejercicio de anotar lo que pienso en una semana solamente, y ahí después voy a leerlo y me voy a dar cuenta realmente quién soy. Entonces, si realmente queremos saber cómo somos, entonces veamos, escudriñemos nuestros pensamientos. Por eso es importante el casco, que es el yelmo de la salvación, para cubrir nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros pensamientos. El calzado, que es el apresto del Evangelio de la paz. Era una pieza muy importante en la armadura del soldado, porque es cosa de imaginarse nomás un soldado descalzo, era muy vulnerable a todo lo que había obviamente en el suelo. Por lo tanto, el apóstol se tomó eso para enseñar de que el Evangelio es poder para salvación. Nuestras palabras no salvan. Aquí es el calzado, es el apresto del Evangelio. Si nosotros queremos llegar con nuestras palabras solamente hacia nuestros familiares o a nuestros conocidos, no va a ocurrir nada. Si bien es cierto, tenemos que predicar el Evangelio con nuestras palabras, con nuestra boca, por decirlo así, pero siempre entendiendo que es la palabra de Dios en la que salva. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que salva, es el Evangelio de la paz. Es una de las razones porque perdemos batallas espirituales
porque no estamos calzados los pies con el Evangelio de la paz. Si estamos descalzos, obviamente vamos a tener una derrota segura, porque no estamos en el Evangelio. Todo esfuerzo, toda planificación, toda estrategia para ganar alma, todo lo que nosotros podamos hacer como comunidad, como iglesia local, es en vano si no está el Evangelio al centro, si no está presente. La superficialidad muchas veces de algunos sermones en la actualidad es la causa principal por la que la gente no cree en la predicación de la palabra. A veces vemos, mis hermanos, algunas denominaciones que el sermón es muy cortito, 10 minutos, 20 minutos, superficial. Por lo tanto, las personas que asisten no creen en la eficacia de la predicación de la palabra, no creen en la eficacia del Evangelio. Hermano Jonás, si puedes, me ayudas con primero de Reyes 4:34. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces vemos una referencia acá que las personas venían de diferentes partes a escuchar a Salomón por su sabiduría. Y hoy día la pregunta es para mí, ¿estarán dispuestas las personas para acudir grandes trayectos, para venir a la iglesia a escuchar sabiduría? O en mi vida personal, tendré el Evangelio, tendré la sabiduría para que otras personas quieran acercarse a mí o quieran acercarse a la iglesia. Es una pregunta que hoy día está para cada uno de nosotros. El escudo de la fe, hoy día vamos a ver, también muy importante, que nos protege de todos los embastes del enemigo, también llamados como los dardos del enemigo. No sé si han escuchado esa frase. Ahí el escudo de la fe es sinónimo de confianza, es vital a la hora de librar una batalla espiritual. Sin el escudo, un soldado no tiene la confianza para defender su puesto. Entonces, cosa de imaginarse un soldado que tiene todo lo demás, pero no tiene el escudo. No hay una confianza. Es lo mismo en la vida espiritual. Si nosotros no tenemos el escudo de la fe, no tenemos la confianza suficiente para defender lo que el Señor nos ha puesto. Vamos a ver, por este otro lado, hermano Simón, ¿podría Romanos capítulo 14, versículo 23? Hermana Edita tiene Hebreos 11, versículo 6. Sí, Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces vemos claramente la importancia de la fe. Dice, todo lo que no proviene de fe, ¿qué es lo que es? Pecado. Si alguien puede cerrarle un poquito la ventana, que me molestan los azules. Ahí. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hebreos 11, 6, hermana Edita, por favor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque no es necesario que él que se acerque a Dios crea que hay y que es galardonado de lo que le busca. Amén, muchas gracias. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es la fe en esta armadura. No se puede pelear la batalla espiritual en pecado y habiendo desagradado a Dios. Vemos que si estamos en pecado, dice que lo que proviene de la fe, lo que no proviene de fe es pecado. Entonces no podemos librar o ganar una batalla espiritual en pecado habiendo desagradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la guerra ya la ganó nuestro Señor Jesucristo, pero hay un rol que nos dejó a nosotros y parte de ese rol es la confianza que depositamos en Él, la fe en Él.
La falta de fe, mis hermanos, nos lleva a la confusión. En el combate lo peor es un soldado con miedo. No sé si usted ha visto de repente películas, pero cuando están los soldados con miedo ya perdieron definitivamente la batalla. Entonces la vida espiritual, cuando nos enfrentamos a una batalla espiritual, tenemos que tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener este escudo para poder hacer frente a todas las acechanzas del enemigo. Recordemos que nuestro enemigo no se presenta como un gatito tierno, sino que un león rugente. Un león rugente y aparte astuto. Y aparte otras características más. Por lo tanto, ayúdanos el Señor para que podamos combatir como es necesario. John Piper dice que siempre nos enfrentamos a dos problemas: la oscuridad del pecado y la esclavitud de Satanás. La buena noticia es que con la muerte de Cristo, el precio del pecado, el perdón de esos pecados ha sido pagado y el poder condenatorio del diablo ha sido vencido. Eso es lo que hoy día nosotros debemos tener claro, que ya todo esto ya fue pagado. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario ese precio por cada uno de nosotros, ya venció al enemigo de nuestra alma. Algunas reflexiones finales. Dice: Satanás es un enemigo astuto, sabe cómo desviar la atención de aquello importante. Nosotros sabemos y tenemos claridad de las cosas importantes para nosotros, para nuestra vida espiritual, y el enemigo quiere desviar nuestra atención de esas cosas. Quiere ponernos un problema, quiere ponernos una enemistad, quiere ponernos una distracción. Ahora, no sé, por ejemplo, llega la Navidad, qué sé yo, la actividad de fin de año, pero el enemigo es astuto para tomar muchas cosas, para ponerlas como distracción y que saquemos el foco de lo realmente importante. Su estrategia es que el creyente se concentre más en él, en el enemigo, y su supuesto poderío, por decir algo. A veces el creyente se preocupa de aprender más, de tener libros, de escudriñar y de aprender más del enemigo que de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ya la ha escuchado esta parte, de que a veces se preocupa más de conocer más de Satanás, cómo él actúa de todo, en vez de Cristo. El cristiano debe preocuparse por conocer la verdad y dar falso todo lo que no luce como verdadero. ¿Ya? Lo que siempre decimos, el ejemplo del billete falso, que el cajero no se le enseña a ver cuáles son los billetes falsos, porque pueden ser millones de versiones, sino que se le enseña a ver el billete verdadero. Entonces cualquier cosa que no se le parezca al verdadero es falso. Entonces así también toda cosa que no sea verdadero, que no sea la verdad del Evangelio, tenemos que desecharlo. Si vamos a luchar contra las huestes espirituales de maldad y los gobernantes de las tinieblas de este siglo, entonces más vale que tomemos las armas de nuestra guerra y usemos el poder divino que se nos ha dado como pueblo de Dios. Es el momento, mis hermanos, que nosotros tengamos claridad de esto, de que tenemos luchas espirituales, como lo veíamos en la clase pasada, que tenemos un gobernante de este siglo que está acechándonos como león rugiente, pero que también Dios nos ha dado un poder divino, que Él ya venció al enemigo. Por lo tanto, esa es nuestra tranquilidad. La palabra de Dios es nuestra ancla en la tormenta, la cruz es nuestro norte y Cristo es nuestro amo. Vamos a orar para ir finalizando esta primera parte. Señor, muchas gracias te damos por reunirnos en esta tarde, de poder compartir, de poder estar frente a su palabra, de poder estar frente a estas enseñanzas que
son muy útiles para nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos para que podamos recordar su palabra, podamos ser hacedores de ella, no solamente oidores olvidadizos, que al salir de este lugar podamos meditar, recordar qué es lo que usted quiere de nuestra vida, cómo está mi fe, cómo está mi armadura. Señor amado, sabemos que usted nos ha entregado estas armaduras. Al momento de que usted obró en nuestra vida, hemos recibido esto tan bendito de nuestra salvación, hemos recibido este evangelio tan grande, pero Señor, su palabra nos dice que debemos velar en oración. Señor amado, ayúdanos para estar atentos, reconociendo que tenemos un adversario que es poderoso, pero este adversario ya fue vencido por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, allá en la cruz. Le damos gracias por esto, Señor. Le damos gracias por esta bendición. Te agradecemos todos los méritos de Cristo Jesús. Amén.